de tu vida? Yo soy Michelle Gutiérrez Leal, pero me dejé el Guti porque era muy largo Gutiérrez y porque era un nombre francés con apellido muy criollo. Entonces dije, quiero algo pequeño, artístico. Y un día en un casting dije, tenía como 19 años y dije, Michelle Guti. Y desde ahí me quedé Michelle Guti, que es como... Personalmente me gusta mucho ese apellido. ¿Guti? Sí. La gente de los Guti, ¿de dónde? No, de ningunos Guti, de los Gutiérrez. Bueno, Michelle, este podcast está creado para todo el mundo, pero tratamos de contarles a las personas que nos ven temas de adolescencia. Todos hemos sido adolescentes y también a veces tenemos invitados que son adolescentes o gente que es experta en tratar estos temas que pasan en la adolescencia. Si quieres, cuéntanos un poquito lo que quieras, contarnos de tu adolescencia. ¿A qué edad crees que te empezó la adolescencia? Pues es que siento que las mujeres es muy diferente a los hombres porque el desarrollo es distinto. Entonces cuando, para mí, arranca la adolescencia cuando le llega a uno la regla. O sea, uno empieza ahí, lo sientan a uno, vas a ser mujer de ahora en adelante. Y uno es como, ok. A mí me llegó muy chiquita, a los 11. Entonces, claro, arranca ahí la adolescencia, entonces uno le crecen más las puchecas, uno la cintura, el cuerpo se vuelve de mujer. Así uno todavía mentalmente sea un niño. Sí. En mi adolescencia, cuando pasó eso, pues obviamente me pasaba que me veía siempre más, era de las niñas más grandes y estuve así como con la gordura, o sea, como gordita, delgada, gordita, delgada, gordita, delgada, porque era muy deportista en eso. O sea, siempre en mi adolescencia yo bailaba, pero hacía también voleibol, pero hacía natación, pero hacía nado sincronizado, entonces era como un cuerpo atlético, pero cuando me desarrollo, entonces me salen los senos, me bajo de peso. Entonces los compañeros míos de mi colegio como que no lo volteaban a mirar a uno mucho porque uno se veía grande, pero los de 11, los de 10º, ellos sí. Ahí comienza. ¿Tú cuántos años perdiste, perdón? Entonces ahí empieza un tema de... ¿No perdiste años? Nunca, jamás. ¿Yo? Pero si la veían tan grande los de 11, van a pensar que sí. Jamás perdí años. Yo creo que hubo una metamorfosis muy grande en Michelle, porque ella fue una niña muy infantil. ¿No fue una niña que se creyó grande? No, ella fue una niña que... Yo terminé de jugar Barbies como a los 15. O sea, era como Barbies, niños, Barbies, niños. Claro. Pero digamos, hay muchas mujeres que con el cambio físico que nombras se acomplejan un montón. No, para mí fue como mágico. ¿Sí? Porque yo pasé de ser una niña gordita a ser una mujer. O sea, la niña gordita que era amiga de todos, que era chévere, que bailaba, pero ay, ella estaba tierna, toda niña, a ser mujer. Okay. O sea, fue como... Niña, niño, porque además era súper brusca. Tosquilli. Era tosquita. ¿Dónde viviste todo los días? Era brusca, pero yo creo que me volví brusca por el bullying del gordeo. ¿Cómo cuenta eso más o menos? No, pues que cuando uno es gordito es bulineado, punto. Eso es algo que... Y yo fui niña gordita. Y eso pues uno tiene que... O sacas una coraza, o te acomplejas, o te cortas la vena, o sacas la coraza. Hoy en día creo que es más hacia la sensibilidad, pero en esa época yo saqué callo. Sí. Entonces me decías gorda y te llevas tu loncherazo. Y la loncherita era... No. Sí, es el tema de cómo asimilar eso, ¿no? No, claro, de pronto me imagino que dolía, pero yo no sentía que eso era dolor o tristeza, sino era rabia. Gorda su madre, ¡pum!, loncherazo, patada voladora, todo. Yo me defendía mucho. También siento que al ser la tercera de 3 hermanas, yo me crié en El Salvador, llegué a los 3 años al Salvador, o sea, toda mi infancia fue en El Salvador y parte de mi adolescencia. Y al ser la tercera, pues sí o sí, y eso cualquier papá lo dirá, es más relajado. Es como no vamos a estar ahí en la crianza, ahí todo el tiempo, ahí no. Yo era más independiente, por el mismo hecho de que no estaban encima mío tampoco. Entonces uno tenía que defenderse desde la casa, desde las hermanas. ¿Cómo uno tenía que defenderse. Yo tenía que defenderme de mi hermana Nata, porque la mayor era protectora con las dos, porque es la mayor, que es Paola. Pero Nata era muy bulinera, era bulinera conmigo, era una niña, me imagino que porque yo llegué después. Yo realmente eso no lo sentí con mi hermano porque era hombre y fueron muchos años después, pero yo sí no fui tan... Ella todavía era niña cuando yo nací. Y
Y ella era montadora, esa era la palabra, que ahora le llaman bullying, pero eso era montársela, de la monto a la hermana chiquita. Entonces hacíamos juegos y cosas, pero entonces ella lo metía a uno en una caja, me metía a mí en una caja y me decía, vas a volar, pero las nubes golpean duro. Y en la caja me encerraba y la tiraba por las escaleras. Ojo que a mí me encantaba ese juego, ¿no? O sea, es decir, yo no sabía que era tan así. No, ella era extrema. Ella decía, díganme qué hago, yo las hago reír. A ver, díganme qué hago. Yo, bueno, haga muecas. Y empezaba esta niña chiquitica. Entonces, digamos que creo que eso me volvió extrovertida. Yo nunca fui una niña introvertida, que no hablara, no, todo lo contrario. Es como, porque es así, porque que se calle, porque es imprudente, ¿no? Era muy tierna de chiquita y muy melosa, pero tal vez el hecho de ser tan melosa de chiquita me hizo menos melosa de grande. O sea, me quitó eso. O sea, chiquita era tierna, melosa, súper tierna, exageradamente, espectacularmente tierna. La adolescencia, como a los 11, sí te llegó, ¿ok? Sí, se volvió una niña un poco más... tosca. Un cambio más adulta. Drástico. Como yo me maquillaba, todo, porque me veía como las de octavo, noveno, pero yo estaba en sexto, primero de bachillerato aquí en Colombia. Entonces siempre tal vez por eso me veo reflejada un poquito a mi sobrina. ¿Me entiendes? Y trato de decirle, "Ay, no hagas eso", porque después yo me veo como me maquillaba a los 12. Y yo, ay, Dios mío, ella era un travesti. Se vino para... Yo me maquillaba terrible, o sea, la ceja, me ponía aquí azul, dorado, plateado, y yo decía, pero ¿qué te pasa? Ya cuando crecí. Explorar. Pero digamos, ese lapso de tiempo en el que tú sentiste que cambió ella fue como fuga, o sea, ¿fue rápido? ¿Sabes qué pasó también? Que se vino para Colombia. Es que mira, porque... a los 11 años me desarrollé, a los 12 me vine un año para Colombia en el Colegio El Bosque, a los 13 me volví a ir a El Salvador, a los 13, y luego volví acá a los 14, 15, 16, y luego me volví a ir a Colombia. Entonces fue una viajadera toda mi adolescencia con mi mamá en una guerreada, y eso me hizo también con mi mamá menos tierna, sino más guerrera. Okay. O sea, yo con mi mami nunca fui tan tierna, con mi papá más, pero con mi madre era siempre en los momentos de lucha. O sea, yo recuerdo mi adolescencia con mi mamá desde los 11 como trasteos de país, porque es que la hermana no sé qué, porque es que la otra toca cambiarla, porque es que el terremoto, porque entonces siempre era los trasteos, y monte, y suba, o sea, éramos dos manes. Yo la aprendí a coger bus a los 11 años. Okay. Y es como te toca en este colegio porque no hay más. Y todas esas transiciones fueron en la adolescencia. Pero bueno, yo tengo una pregunta ahí con el Dímelo. tema ahorita que me puse a pensar, ya que tuvimos a Nata de acá y a Sebas. Es que ya tenemos las versiones de los otros hermanos. No, me falta la versión de Natalia de ella porque De ella, acompañar sí. a Bella, pero no ha venido ella, ya vendrá. Pero hay algo que yo hasta ahorita se me ocurrí, es que una adolescencia en El Salvador debe ser muy distinta a la gente de acá. Sí. Demasiado. Entonces, ustedes vivieron ese... Mira, hay algo que siento que me hizo también muy sociable, y es que cuando yo hablo con mis amigos de tú, ¿quién eras? Yo era el que bulineaban, o yo era el que la montaba, o yo era el que... Yo siempre fui la nueva. La que sale en las películas gringas, que es la extranjera. Hola, yo soy fulana, Siempre fui la nueva. Entonces, entonces era como sea, había que conseguir amigos, porque era un nuevo lugar. Y como sea también, tenías que desapegarte de los otros. Entonces, hoy en día, no sé si eso es bueno o malo, yo no soy apegada. Sí tengo muchos amigos y me encanta, soy súper sociable, tengo 1000. Pero si me dejo de hablar con alguno 8 años, es como todo bien, a los 9 nos vemos. Sí. O sea, no va a pasar tu drama de morirte, no, porque siempre te tocó desapegarte del país, de las ciudades, de los amigos, de la gente. Entonces también yo vine a tener novio ya más grande. O sea, que tú me vieras de niña enamoradiza, no fui. No. Adolescente enamoradiza, que tú digas, ese noviazgo de adolescencia, Michelle. Ya adulta, sientes tú que... Pues a los 16 tuve mi primer novio, pero los dos perdimos la virginidad juntos, y él al año me dijo como, quiero vivir esto con otras personas, y yo, bueno. O sea, perder la virginidad con nosotros, ¿no? No, o sea, no. Pues eso... Quiero vivir lo que estamos viviendo en esta área con otras personas. Y yo, pues bueno, pero quiero seguir contigo. Y yo, no. Ah, no, sí. Tampoco. No. Entonces... Aquí viviste pues como así fue. el tema del trago, ¿no? Un poco a los 11, 12. En Capán. Una vez que me emborraché, gorda, Paola, el tema del trago, la hermana mayor, por allá una que otra vez que uno se emborrachó con tequimón, ¿se acuerda? Pero nada loco. Realmente aquí yo no... O sea, yo vine a conocer aquí amigos que se drogaban. O sea,
la droga como tal, pero nunca he sido antojada del tema y nunca he sido una persona con... yo siento que el tema de las adicciones, porque casi todas mis parejas han tenido adicciones, es un tema que va en la sangre. Yo te puedo probar lo que quieras y yo no quedo ahí apegada a nada. Ni un cigarrillo, ni un trago, ni una marihuana, nada. Pero es algo que siento que va en el ADN, siento que es químico, ni siquiera un tema de pertenecer o no pertenecer. Creo que es químico. Ok. Yo creo que también es verdad eso. Sí. O tú fumaste muchos años también, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que yo lo tengo. Yo creo que yo lo tengo, pero ya no. O sea, yo sí estaba pegada a cosas así. Porque he hablado con personas y es eso, o sea, cuesta dejar cosas, cuesta dejar el trago, cuesta dejar la hierba o cuesta dejar el cigarrillo. Yo te puedo fumar una semana y no me dan ganas de fumar la siguiente semana. O me dices, no fumes, bueno, no tomes, listo. Muy social. Claro, en la adolescencia sí sentí que en esa época lo mejor era para pertenecer. Y la presión. Y lo digo. Sí, no, ni siquiera me presionaban, pero era para pertenecer, para sentirte cool. En el billar, en el colegio que yo estudié acá, había un billar en la esquina, entonces todos iban, entonces todos toma. Y yo, qué horrible sabe el trago, pero bueno, listo. Para pertenecer, o sea, realmente, y lo digo abierto. Pastillas para hacerle creer a la amiga que estaba... Tenía una amiga que vendía pepas y yo las guardaba, pero no sentía la gravedad del asunto. Es que uno realmente siente como que es cool. Por eso siento que era para pertenecer, ni siquiera porque a mí me gustara. Como que, y eso vino aquí, en El Salvador no me pasó eso. Querer pertenecer a, no, allá yo era la extranjera, entonces era súper cool ser extranjero. Entonces nunca fui como, solo lo de gordita, pero eso era infancia, eso no fue adolescencia. Porque cuando fui adolescente, sí me engordaba y bajaba, pero yo tenía un cuerpo muy de mujer. Ahora, cuando me vino a gustar ya humano y todo, bueno, ese fue mi primer novio, que sí fue también mucha presión de mis amigas. La mitad de mis amigas no era virgen y la otra mitad sí. Y era como una vaina de, si yo hubiera tenido la madurez de hoy, yo creo que no hubiera perdido la virginidad en ese momento. Porque era como, tienes novio, listo. ¿Cuándo? Tienes que planearlo. O sea, era como una cosa de hagámoslo, pero yo no tenía el afán. Era como la presión, como de listo, bueno, entonces a esta edad, claro, toca perder la virginidad. Bueno, entre mis amigas, ¿no? Y siento yo que no debí, pero pues ya el daño está hecho. No, mentira, entonces... Porque yo siento que yo de Raúl, de mi primer novio, no me enamoré. O sea, hoy en día digo, yo no me enamoré, yo no lo amé. Y era mi primer novio, entonces era como... Porque hubiera sido una tusa de morirme y no fue así tampoco. Yo vine a enamorarme, yo duré un año larguito. Uy, pero para una persona de 16 años, ese año es harto. No, pero pues no fue tu primer amor. Pues es que fue mi primer novio. Pero realmente yo no siento que hubiera estado tan enamorada, sino que uno dice, pues es mi novio, porque voy a terminar si estamos bien. Sí. Por eso fue como un año larguito. Y como te digo, no fui tan noviera. Entonces no había como que yo tuviera una distracción o me gustara alguien más. Tampoco. A mí me vino a gustar alguien. A mí me gustan los hombres mayores. O sea, cuando la gente dice a mí me gusta la mujer rubia, de ojos claros. No, yo físico no tengo estándar. Pero a mí me gustan grandes. Porque como yo me veía tan grande, chiquita, siento que no me hallaba con... Y además siempre fui chiquita en mi salón. Siempre fui de las más chiquitas de edad. Me sentía cómoda hablando con gente grande. Tal vez porque ya mis hermanas eran grandes y porque yo fui mucho tiempo, me acostumbré a estar con adultos. Entonces, a mí los muchachos de mi edad, realmente yo salí con 2 personas. Mi primer novio y por ahí en El Salvador también con otra persona, que fue porque teníamos como una química de baile y salí un tiempo con él, pero no porque me llama la atención alguien de mi edad en ese momento. Entonces, mi primer amor fue grande. Y ustedes que saben, digamos, el adolescente en El Salvador es muy distinto al de acá. Digamos, como personalidad. Sí, somos latinos todos, pero no sé si el de acá sea como muy distinto como el de allá. De pronto gustan otras cosas. Okay. Gustan otras cosas. Les gusta mucho tomar trago, mucho. Okay. No bailan tanto. Son muy agringados en algunos gustos musicales. Sí. Muy hacia México, hacia Estados Unidos. Sí. Eso, de México y Estados Unidos. El clima es diferente. El Salvador es caliente, acá es frío. Pues claro, por lo menos nosotras... Aquí sí se baila relativamente bien, sí. El rolo con el salvadoreño, más que todo, porque pues nosotros fuimos criadas entre Bogotá y El Salvador. Sí, es diferente también cada región acá. Sí, también. Y el clima influye un montón. Porque ahora que viaja uno a la costa, pues uno dice, ay, es parecido al Salvador en cosas y hasta en la cultura. Pero como fue Bogotá, El Salvador, Bogotá, El Salvador. No, ibas a decir de tu primer amor. Mi primer amor fue mayor, fue grande. Yo me vine a enamorar la primera vez cuando terminé. Pero yo entré a un festival de una canción.
Esto también lo ven en El Salvador. Ok. Muchas personas del Salvador ven este podcast. Entonces, hoy en día está casado con una gran mujer, tiene hijos y tiene todo. No he vuelto a hablar con él, pero sé de su vida porque las redes cuentan Uno todo. sabe su vida de Y la me vida. encanta. Pero entonces, en el caso de mi primer novio, fue un amor extraño porque yo me vine a enamorar de él cuando yo era adolescente, estaba en este festival de la canción, pero nosotros ahí no fuimos nada. Pasaron cosas, pero no éramos nada. Entonces, eso sí para mí, ahí fue como mi primera tusa. Porque el hecho de haber tenido algo sin haber sido novios fue como El casi algo. el casi algo. Para mí fue terrible experimentarlo, vivirlo. Tanto que yo me gradué y dije, me voy a Colombia, o sea, bye. Van a quedar aquí yo llorando la tusa, llorando pero los ojos, acá- o detrás de alguien. No concibo. ¿Voy a decir algo? Voy a decir algo. Yo vi sufrir mucho tanto a mis hermanas como a mi mamá por amor. Mucho. Llorar mucho. O sea, mi infancia era verlas llorar y sufrir por amor. Entonces, siento que creé una coraza con el tema de la tusa. De vivir y la me ha tusa pasado. por un hombre, jamás. Sí. Nunca. Y lo primero que me pasó en mi primera tusa fue, me voy. Me voy para Colombia, pero solo está tu hermana. No me importa, me voy. A quedar aquí llorando por un man. No va a pasar. Y me vine para acá. Ay, no tenía muchas opciones. El Salvador es muy pequeño. Donde te enamores o te quedas con esa persona. Terminas o te vas. casadas. Sí, exacto. Ah. Entonces fue la tusa de mi vida. Bueno, llegué acá, igual lo que te digo, nunca fui muy noviera. O era sola o era una relación estable. Ya después, yo mi adolescencia vine a vivirla como ya en la juventud. Ok. Entonces, llegué acá y acá pues hay una tarde que nunca se me olvida porque yo quería estudiar arte, ¿no? Lo que venía haciendo. Yo estudié desde chiquita baile en Vibra Jazz en El Salvador. Fue mi academia desde los 5 años hasta los 17, hasta que me vine. Y era solo de niñas. Y me encantaba, o sea, era el momento del arte más maravilloso. También en esa escuela estuvo más mis hermanas que yo, pero yo estuve en tierra de infancia, que era más teatro. Entonces siempre desarrollé el baile, el teatro lo desarrollamos allá también. La música no tanto. Sin embargo, en ese festival pude desarrollar mi parte de canto, desarrollar mi parte musical. Fue muy bonito experimentar porque yo era la más chiquita. Yo tenía 16 en ese festival y era de 16 a 25 y el que me gustaba tenía 25. Uy. Ella le gustaba el grado. A mí nunca me gustó. ¿Qué te gustó, Bueno, a No, mí, para ojo, ella no. ojo a eso, que cuando yo me desarrollé que tenía 11, a mí me gustó alguien por primera vez, pero era un amigo de mi hermana, de 11. Y yo me acuerdo que me enseñó a besar. ¿Mío? No, de, Ah, de de la- Natalia. ¿Te enseñó a besar? Ese ¿Señor? man a los Señor, 11. tendrá Tenía como 18. Bueno, sí. 18 Ya era un tenía. señor. Pero para 11. Es que Héctor veía se más llama grande. Héctor. Y Héctor, me acuerdo, Maldonado, me acuerdo que él me enseñó a besar y como yo sabía que era con lengua, yo era como, ¿qué es esto? Y es que los besos son así, o sea, para mí fue el trauma de que los besos fueran así, eso fue a los 11 años. Bueno, eso fue un paréntesis. Me devuelvo cuando llego aquí a Colombia, pues llego, no sabía ni qué estudiar y tampoco había un presupuesto muy alto para hacerlo porque, o sea, para nadie es un secreto, es una frase muy mía. Para es un secreto que tener más de un hijo, pues es heavy monetariamente. Entonces yo siempre siento, mi hermana tuvo carrera, Natalia no terminó, tuvo la mitad. Yo lo que pude sola y Sebas, o sea, es decir, nos dieron como arte desde chiquitos afortunadamente, pero tu carrera universitaria sí no la pudimos tener así como muy, no se pudo. Entonces yo me acuerdo una tarde y nunca la olvido, Santa Catalina, donde vivíamos, que duré Sí, da el nombre de toda, todo. toda la tarde, duré llamando a diferentes universidades y cosas, y taller 5 y no sé qué, y yo, pero ¿dónde voy a estudiar? Recién llegué acá. Y no había manera, entusada, no había manera que yo encontrara una carrera que pudiéramos pagar o que pudiera empezar o que si hubiera entendido un poco más la SAP, que era como que el estrato, que la cosa, que podías pagar así, lo hubiera hecho, pero no lo entendí en ese momento cuando llamé, que era como, se llamaba diferente. Pero bueno, en todo caso, no pasó. Me acuerdo que estaba en Unicentro una vez y encontré un letrero que decía, se buscan edecanes para la Feria del Libro. Y yo, ay, en el piso, en la entrada de Unicentro. Y lo abrí y yo, se buscan edecanes, bueno, vamos a ver, de repente alguna plata la tengo que ganar porque tengo que moverme acá. Porque mi hermana me ayudaba con la plata, Paola estaba en El Salvador en ese momento, creo. Tú no estabas acá, yo estaba solo con Natalia.
No, que ese síndrome de mamá de Natalia Malik. No. Hasta con uno que es la mayor. Qué síndrome de mamá. Sí, porque en ese momento ya no era mamá y era como, no sales, No sales. no vas, no sé qué, listo, yo te ayudo, te mantengo lo que quieras, pero cocinas, porque yo no sé cocinar. Y yo, bueno, listo. Entonces hacíamos así, ella me llevó a doblaje, ella me llevó a locución, y eso fue maravilloso, pero entonces yo me pagué el primer taller de doblaje con lo de decán de la Feria del Libro. Ah, Y yo ¿lo me hiciste? acuerdo, lo hice, me tocó un permiso pedir a mis papás, estaban en El Salvador, yo tenía todavía 17, entonces era un permiso que tenían que Aquí en firmar, Colombia, porque era menor de edad. Y ahí en ese momento, ¿qué donde se hacían talleres de doblaje? No, en Centauro. Centauro. Ah, en Centauro, sí. Entonces yo me acuerdo que, salía de la casa, cogía el alimentador, cogía el Transmilenio, caminaba de la estación de El Dorado hasta la Corferias y llegaba. Y eso me pagaron 400.000 pesos y con eso me pagué ese taller, así, derecho. ¿Qué valía eso, no? ¿Qué valía eso? Y me pagué mi primer taller de doblaje y ahí empecé hasta el sol de hoy. Llevo ya como 20 años haciendo doblaje. Fue mi hermana quien me llevó, Nata, a quien se lo agradezco profundamente. Y también en la locución empecé a hacer locuciones. Entré a teatro, eso sí, por mis hermanas las dos, con el Gordo de Jumé, en la casa del Gordo, a hacer cositas, hacer con ellos ese tema teatral. Y me acuerdo que llamaron a mi hermana para una audición en un bar, a Natalia, en un bar que se llamaba Punto G. El dueño era Fernando Gaitán, que en paz descanse. Y me acuerdo que a mi hermana Nara la llamaron para audicionar allá, en ese bar. Y ella estuvo como unos días, pero no le gustó la cosa. Y yo todavía era menor de edad. Y yo, no, pero a mí me gusta este trabajo, yo quiero. ¿Qué hago? Yo hablé con él. Y yo, no, pero ya tenemos cantantes. No, pero es que estás muy chiquita. No, y yo, corista. ¿No necesitan coristas? Y me quedé en Punto G mucho tiempo como corista. Me acuerdo que le hice coros a Isha, le hice coros a Adriana Botina. Y pude hacerle coros también a gente súper grande. O sea, Carlos Vives, Chambao, Maía, que pasaban por ahí, Andrés Cepeda, que hacían cosas ahí, y yo le hacía los coros. Y ahí conocí a alguien, también mayor, siempre me gustan grandes, el Lema Becky G. A mí me gustan mayores. Ah, sí. Entonces conocí a alguien, Señores. y tengo que decirlo porque es la verdad, hoy en día lo puedo decir así. Yo siento que tuve esa relación con él, con Daniel, mucho por protección, inconscientemente. Por sentir protección en un lugar que estaba lleno de adultos, que era un bar, donde era una peladita de 17 años, que por más que no se sienta grande o se vea grande, tienes 17. Y vi cosas fuertes y tocaba rechazar el tema del acoso, porque no. Entonces yo, como venía desde chiquita bastante agresivita, pues imagínate, del adolescente. Me acuerdo una vez que un cantante, eso sí no va a decir el nombre, ¿por qué no? No es para denunciar acá nada. No es para denunciar acá nada. El man me sentó en el camerino así, como a besarme, y me abrió las piernas y todo, y yo las dos piernas y ¡pum! Le hice así con las dos piernas en el pecho, y yo, ¿qué te pasa? Y no le dije a nadie, simplemente No, y ya. normalicé eso, que uno tenía que capotear esas cosas, pero no todas las mujeres tienen la forma de ser de uno. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que son acoso y que uno aprendió a capotear en el medio. El director morboso, el cantante manilargo, el no sé qué, pero como yo siempre fui tan tosca en ese sentido, o sea, si me agarras el jopo, te voy a pegar un puño. Y es como, uy, ¿qué le pasa? ¿Me entiendes? O sea, no más, es muy difícil. Sería complicado. Porque yo no me dejo. Entonces simplemente uno normaliza eso. Uno capotea esas cosas Pero no sé si... y las normaliza. No es que esté bien. No, porque también le das ahí a esa gente para que siga haciendo lo mismo. Es que también es el tono. Pero no lo haces con esa intención, lo haces con la intención de sigo mi vida y ya, porque mi camino está acá y quito lo que está ahí al lado. Nunca lo pensé como no haber hablado, fue dejar que que no se enreda otros... nunca con cosas. No, sí, está ¿Me bien. entiendes? O sea, nunca lo pensé como aquí estoy deteniendo a un abusador. No. Pensé como, Nex, quítate. O sea, este man, nada más era todo coquero, sagaz. Era un man que de verdad le iba a ir mal y así quedó. Por eso no voy a decir el nombre. Entonces me acuerdo que el man es de Pereira y sigue allá. Bueno, no voy a decir ya voy a terminar confesando. No, y vive en el barrio. ¿Qué más? No. ¿Qué música? Me acuerdo que se casó y luego se divorció y luego... Ya. Después, por cosas de la vida, mi esposo terminó trabajando con él y creo que él quedó debiendo una plata. Bueno, en fin, cosas que pasan. Ajá, pucha. Y ese tipo de cosas en mi adolescencia pasaron. También me acuerdo que fui corista de un gran cantante, un muy gran cantante conocido, ya un señor. Y pasó lo mismo. El hermano del man, en una de las giras que hacíamos por pueblos en una van,
el hermano del man me dice, bueno, pero mañana ¿qué vas a hacer? Y yo, no, es que tengo doblaje, tengo que ir a hacer un jingle, hacer no sé qué. ¿Y cuánto te van a pagar por eso? Y yo, no, pues, ¿por qué? No, si te quieres quedar acá y te quedas con fulanito, pues el cantante. Y yo, no, gracias. Pues no le voy a decir, estás insinuando que... Y yo, no, gracias. Súper, todo bien, yo me voy. Y me fui, ¿entiendes? Y eso también es acoso, también es... Sí, pero claro. pues no, siempre era como, bueno, no, ya, se acabó el trabajo con este man. Y ya, y sigo. Y sigo y pasa. Ese tipo de cosas pasaban en mi adolescencia. Pero tal vez el callo del bullying de niña me hizo como... Y hoy en día digo, marica, debí haber hablado de lo que ustedes decían. Debí haber dicho como, este man hizo esto, tal. Porque quién sabe cuántas más coristas pasaron por ahí. Que si de pronto